venimos ante ti con corazones agradecidos. Edificamos esta casa para que puedas habitar. Queremos que tu presencia llene hoy este lugar y que el poder de tu amor transforme hoy esta ciudad. En esta casa hoy declaramos que todo enfermo sanará y todo aquel que esté caído se levantará. Toda cadena será quebrantada. En el capítulo 6, versículo 2, libro de Juan, capítulo 6, versículo 2. Capítulo 6, versículo 2. Si usted lo encuentra rápido y todo, me dice amén, por favor. Libro de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 2. Capítulo 6, versículo 2. Amén. Dice en su santa palabra: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Amén. Repito, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Yo quiero hablarte en esta mañana de un tema que el Señor me dio hace como unos 15 o 20 días, y es el siguiente: unidos por la emoción y la pasión. Repita conmigo: unidos por la emoción y la pasión, separados por el amor. ¿A qué le suena a usted ese título? ¿Qué siente usted cuando escucha ese título? Alguno que se levante, un valiente, y me diga. Se lo repito: unidos por la emoción y la pasión, separados por el amor. ¿Ninguno? ¿No es claro? Bueno, se los voy a explicar claramente en esta mañana. Si ustedes notan, lo que dice aquí la escritura es que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Jesús no solamente tuvo 12 apóstoles o 12 discípulos hasta ese momento, porque el apostolado llegó después de su llamado perfecto. Cuando Jesucristo fue a ascender, les dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús los preparó durante 3 años y luego los envió para que llevaran la palabra de vida a todo lugar, a todo rincón, a todo pueblo, a toda parte donde ellos entraran. Tendrían que llevar la palabra de vida. Pero hay algo importante que pasa en las iglesias, pasa en las relaciones personales, pasa también en los matrimonios. Es que muchas personas se unen en cualquier tipo de relación, en una emoción o hasta en la misma pasión, sea, escúcheme bien, por la pasión corporal, o sea por esa pasión en la que ambos buscan un mismo o una misma meta o un mismo sentido en las cosas. Perdón. Entonces se unen porque encuentran que en el camino ven los mismos propósitos, las mismas reglas y las mismas metas. ¿Estamos de acuerdo? Y se unen. Usted de repente sale y consigue un amigo y dice: wow, este amigo como que siente las mismas cosas que yo, ¿cierto? Este amigo como que está visualizando lo mismo que yo y vamos hacia lo mismo. Entonces usted se va y entra a una universidad y entonces se encuentra compañeros que les gusta estudiar. Entonces usted dice: este le gusta lo mismo que yo, este es emprendedor, este tiene un coeficiente alto como yo, este quiere salir adelante, este quiere ser como yo quiero ser. Entonces yo creo que este es el que yo debo acompañar en su camino y él debe acompañarme en mi camino. Esa misma situación la ejecutamos nosotros cuando conseguimos un esposo o una esposa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos por las mismas metas, las mismas cosas, pensamos lo mismo y decimos: wow, somos diferentes. Amén, porque todos somos diferentes, pero buscamos las mismas cosas y seguramente Dios nos va a transformar en el camino. Algunos en el mundo
se unen también, no buscando a Dios ni buscando las mismas cosas, sino que únicamente dicen, no, pues sabe que unámonos porque hay algo de pasión en esto. Tuvieron una relación sin haberse casado y dijeron, wow, me gusta el sexo con esa persona, literalmente así lo hacen. O tal vez me gusta porque esa persona tiene lo que yo necesito y él va a recibir lo que yo tengo para él y lo que él necesita. Cuando yo comienzo a caminar bajo estas reglas y bajo estos rudimentos humanos, pierdo, escúcheme bien, el propósito que Dios establece sobre nosotros. Pierdo lo elemental de la palabra de Dios, y es que tenemos que buscar una meta clara. Cuando Jesús te llama a ti y a mí al evangelio, nos pone metas claras. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Él nos pone reglas y nos pone metas en las cuales nosotros tenemos que vivir diariamente. Sí, como hombres y como humanos tenemos metas y tenemos propósitos en esta tierra, pero hay algo importante que Dios dice en su palabra, y es que las metas que tú estableces en esta tierra tienen que ser cobijadas por los propósitos eternos de Dios. Repita conmigo, propósitos eternos de Dios. Si sus metas no están alineadas al propósito de Dios, entonces sus metas son vanas. Significa que hay vanidad en su vida. No hay nada derecho en su camino. La palabra nos orienta y nos exhorta a entender que hay muchas personas que buscan a Dios solamente por lo que ese Dios le puede dar, no por ese Dios que le puede dar. No buscan al Dios dador, sino que buscan, escúcheme bien, solo lo que Dios les da. Y esto es un error muy grande del humano. Buscan, digámoslo de esta manera, tengo un problema emocional, entonces busco a Dios para que me sane. Tengo un problema porque mi pareja me dejó, entonces busco a Dios para que vuelva a traer a mi pareja. Tengo un problema económico, entonces busco a Dios para que solucione mi problema y derrame bendiciones. Aquí lo dice, y le seguía gran multitud. ¿Cuánta? Gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. En todo el capítulo 6 de San Juan nos comienza a hablar de lo que Jesús hizo y lo que comienza a ofrecerles Dios como la meta, que era la vida eterna. A partir de este texto, Jesús hace algo sorprendente. Se le acercan y le dicen, Señor, mira, son muchos y tienen hambre. Y Él hace un milagro sorprendente y le da de comer a 5,000 personas. ¿Cuántos? 5,000 personas. ¡Wow! 5,000 personas acaba de alimentar Jesús. Después de venir de otras provincias y predicar el evangelio de la verdad y hacer milagros y hacer cosas grandiosas. Por eso dice el texto allí que ellos veían las señales que hacía, cómo sanaba a los enfermos. Entonces las personas buscaban a Cristo porque Cristo tenía un poder sobrenatural que estaba sobre todos, y aparte de tener un poder, era capaz de sustentar las necesidades más prontas de ellos, las que estaban encima. Qué chévere es cuando usted tiene de pronto una necesidad y dice, tengo un problema grandísimo, le debo a alguien un dinero. Y de repente llega alguien y le dice, tome, se lo presto, tome, se lo regalo. ¡Wow! Eso es genial, ¿cierto? Y usted dice, ¡wow! ¿Qué hace usted después de que esa persona le dice, se lo presto o se lo regalo? Usted le dice, estoy supremamente agradecido con usted, ¿cierto? Y se acerca a él y lo busca y lo invita a comer, incluso si es muy dadivoso, entonces usted se le acerca otro poquito más, porque usted dice, ¿me puede dar otro poquito más? Pues Jesús era ese. Jesús era ese que venía y los consentía, los amaba, les decía, los voy a salvar, les voy a dar vida eterna, les voy a dar sustento, les voy a dar sanidad, les voy a dar liberación y todo eso que recibimos de parte del Señor. Amén. Pero buscaron a Jesús en el modo emocional. Buscaron a Jesús por sus pasiones. Las pasiones hablan de las debilidades del hombre, la vanidad que el hombre tiene por este mundo.
Y seguramente cuando lo buscaban porque estaban enfermos, querían obviamente sanarse. Pero Jesús hacía algo muy especial. Se acercaba a todo hombre que sanaba y le decía: sé salvo. Repita conmigo: sé salvo. Ve y no peques más. Diga así: ve y no peques más, para que no venga algo peor. Jesús venía y derramaba de su sabiduría sobre ellos y el poder sobrenatural que estaba en él por el Espíritu de Dios. Escúcheme bien, Él era Dios. Él era autor y consumador de la vida. Él era Dios y era capaz de hacer tales cosas. Hoy yo veo muchas personas levantándose haciendo muchos milagros. Pero ¿qué nos dice la Escritura referente a esto? En los postreros tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas con falsos milagros, y aún harán milagros verdaderos. Pero no son ellos los que hacen el milagro, ellos generan el milagro en la persona. Porque aún en medio del error le enseñan a crecer al pueblo en fe, a creer en que Dios puede hacerlo. Yo veía lugares de prosperidad y lugares malos porque eran malos. Yo conocía lo que estaban haciendo dentro y yo sabía, escúcheme bien, que se hacían milagros. Yo los experimenté en mi vida, ahí en ese lugar. Y yo decía en ese lugar: wow, pero esto es un sitio emocional, Padre, tu palabra lo dice, pero veo milagros, veo proezas, veo cosas, veo poder. Entonces, ¿qué pasa? Y un día el Señor abrió su boca y me dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿a dónde? Y en aquel tiempo me dirán: Señor, ¿en qué? En tu nombre hicimos, primera persona, hicimos milagros, proezas, sanamos enfermos, libertamos al cautivo, etcétera, etcétera. Y el Señor solo fija sus ojos y le dice: ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Aquí les voy a solucionar un problema. ¿Por qué se dan los milagros? Aún en lugares equivocados. Porque hasta en la iglesia católica hay milagros. ¿Sabía usted? Y se acercan a la Virgencita de Fátima ahí: Virgencita, hágame el milagro. Y les pasa el milagro. Y uno dice: wow. ¿Qué dice Jesús? Porque para el que cree, todo le es posible. Y es real. Jesús le decía: ¿tú crees que yo soy capaz de hacer eso de sanarte? Sí creo en mi corazón. Y él le decía: que se haga conforme a lo que tú crees en tu corazón. Y eran sanos. Amén. Sí, hay estafadores de la fe que generan en usted algo, y es la fe en Cristo Jesús. Y eso es verdad, yo lo creo. Se siente. Y la gente comienza a gritar y comienza a hacer muchas cosas porque creen. Pero hay un problema, hay una motivación la cual no agrada a Dios. La motivación es que buscan como epicentro de su vida no la salvación, sino el bienestar físico. Repita conmigo: bienestar físico. El bienestar natural, no el espiritual. Mientras Jesús los llama a morir por el Evangelio, ellos los llaman a vivir en el Evangelio la belleza del Evangelio. Totalmente contrario a Jesús. Entonces los mueven por emociones, por pasiones. Y estos se unen a Cristo. Pero Pablo dijo una palabra maravillosa: algunos predican a Cristo por contención, otros por generarme angustias, pero otros predican a Cristo ¿por qué? En verdad. Pero Pablo después dice esa palabra que a mí me llenó de mucho entendimiento, y es: pero me gozo porque predican a Cristo, y a Cristo resucitado. Eso es provechoso para tu vida. Yo nací en una iglesia de prosperidad. Yo se lo contaba a unas hermanas la semana pasada o esta semana. Yo nací en una iglesia así y aprendí todas estas cosas, lo bueno y lo malo que hay ahí, lo aprendí. Y Pablo me decía: desecha lo malo y toma lo bueno. Y lo deseché lo malo y tomé lo bueno. Pero Jesús dice: salid, pueblo mío, de allí. Porque Él sabe que
que hay cosas que están mal. Si ustedes leen las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2 y capítulo 3, van a encontrar que habían unos que moraban en donde habitaba Satanás, donde era la guarida de Satanás. Dios le decía: cuida lo que tienes, retén lo que tienes. Y le decía: sal, pueblo mío, de ese lugar. Lo que nos está diciendo la palabra es que muchos se juntan a Dios, se casan con Dios y dicen: yo soy tu novia, pero no están pensando en la boda. ¿Me está entendiendo? Dicen: yo soy tu novia, tu desposada, pero quieren desposarse aquí, porque nos han enseñado que el reino de los cielos está aquí. Eso es mentira. Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. La palabra, que es el reino de los cielos, representa la paz en el interior. Un hombre que tiene paz en su corazón sostiene su vida en medio de la adversidad, de la necesidad y de la tribulación, y él está allí con paz. Tiene el reino de los cielos. El reino de los cielos constituye también en nuestra vida cambiar nuestro carácter, nuestro pensamiento, todo nuestro ser. Eso es vivir, escúcheme bien, en esta tierra como si estuvieses viviendo en medio de la santidad de Dios. Eso es tener el reino de los cielos. No constituye que usted viva en este sitio como si viviera en el reino de los cielos por las cosas que posee. Jesús dijo: el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que gozo, paz, espíritu, shalom. Repita conmigo: shalom. Shalom es paz. Los judíos no dicen Dios lo bendiga, dicen shalom. Porque lo que yo necesito es paz en medio de este mundo hostil. Cuando yo tengo esto, las demás cosas vienen. Amén. Amén. Ahí es cuando yo necesito que digan amén. Porque usted está creyendo, porque usted está afirmando lo que está escuchando en su vida y en su corazón. Les decía que Cristo acaba de sanar 5,000 personas de su hambre. Pero leamos entonces lo que pasa en el versículo 25, ahí mismo en el capítulo 6. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante su Biblia, por favor. Yo no sé qué pasó con la iglesia. ¿Es que el lunes es festivo o qué? Se fueron de... faltó la mitad de la iglesia, man. ¿Por qué no se fija, por favor, ahí al ladito suyo y piense quién hizo falta? Sí, piensen, por favor. Ahí piensen un momentico. Ustedes no, hermanas, tranquilas, que ustedes son nuevas. No se preocupen. ¿Ya se dieron cuenta quiénes hicieron falta? Voy a mandar por el WhatsApp todo el esquema de todos los contactos de la iglesia para que usted lo llame. Amén. Y le diga: hermanito, ¿qué le pasó que no fue a la iglesia? ¿Se mojó? Gloria a Dios. San Juan capítulo 6 versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Escúcheme bien. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Wow, miren lo que está viendo. Que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Parece que fuera en contravía de lo que dice allá arriba, ¿cierto? Pero resulta que lo que más los movía, ¿sabe qué era? Resulta que les está diciendo no porque vieron las señales, porque es que todos no eran sanos. ¿Estamos de acuerdo? Algunos eran sanos, los que creían, y los otros no, pero sí vieron que había comida. Y si hay comida, usted está ahí, ¿sí o no? Si lo invitan a una fiesta y le dice: va a haber sancocho, ¿usted qué hace? ¿Se queda en la casa? Se va, porque hay sancochito. Entonces ellos son reprendidos automáticamente por Jesús y les dice: ustedes vienen porque saben que yo los voy a alimentar. Dice el versículo 27, escúcheme bien, porque aquí viene el requerimiento de lo que Jesús nos
dice a nosotros que debe ser buscar el reino de los cielos? Vamos a verlo. Proyéctamelo allí, por favor. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¡Wow! Eso fue una bofetada. Les dije a ustedes, ¿sabe qué les dijo? Ustedes son unos interesados. Bienvenido. Ustedes son unos ¿qué? Repita conmigo, interesados. Eso era. Y les dice, ¿sabe qué? Usted tiene que buscar la comida eterna. Pero Jesús hace algo más que los impacta muchísimo. Dice, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuál es el Hijo del Hombre? Jesús, Jesucristo. Versículo 28. Entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Mire, ahora sí piden señales. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Están viendo? Entonces la gente va a las iglesias hoy y miran que hay demonios revolcándose en el piso y están sacándole el demonio y dicen, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Pues yo puedo demostrarle textualmente y literalmente que muchas veces esos demonios no están saliendo. Esos demonios que están ahí están festejando, están haciendo un desorden. La palabra de Dios dice que todo se hace en orden. Amén. Se hace en orden. Yo tengo videos en donde aparece una predicadora. Escúchame bien, mire lo que hace. Pablo dice, y todo se hace decentemente y en orden. Y aparece esta pastora predicando así. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. ¿Lo han visto? ¿Cuánto lo han visto? Yo sé que varios lo han visto porque yo lo presenté aquí. Y predicó como 15 minutos haciendo así. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo hace esas torpezas? Y la gente ve eso y dice, wow, el Espíritu Santo, mira lo que hace. Uf, qué cosa tan espantosa. Y veo unos hombres que les dicen, no, derramo el fuego y el Espíritu Santo, y dan vueltas en el aire y saltan y caen y lo levanta. Hay algunos que han terminado en manicomios por estas prácticas. No les sacaron ningún demonio ni les derramaron el Espíritu Santo. Lo que están es removiendo el demonio que está ahí, porque el que está parado no se lo puede sacar, porque él también está endemoniado. Y la gente se goza viendo estos espectáculos. Y eso es lo que buscan. Esto era lo que buscaba este pueblo. Buscaba sensación, emoción. Buscaba cosas que lo apasionaran. Yo me siento muy triste que la iglesia Vida Eterna para el Mundo sea tan dormida cuando están alabando a Dios. Los voy a llevar a todos al Cauca. A todos los voy a llevar allá. Porque el pastor canta horrible. ¿Cierto? ¿Cierto, hermano? Diga la verdad, usted estuvo allá. Bueno, yo también. Usted viera cómo se gozan con chinitos montados acá arriba, mire, chumbaos. Y eso danzan y cantan y le dan gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los enseñaron a ser una iglesia muerta. Porque dependen de lo emocional, dependen de lo vacío, no dependen del Espíritu Santo. Empiece a aprender, empiece a gozarse. Yo no voy a decir quién, pero aquí hay unas personas que se levantan acá adelante y danzan y cantan y no les importa que canten feo o bonito, sino que lo hacen y se gozan en la presencia de Dios. Porque no dependen, escúcheme bien, de ese tipo de cosas, ni las luces, ni el espectáculo. Y muchos pasarán y dirán, no, es que esta iglesia
pequeñita, mano. El pastor, esa vocecita. En cambio uno va a la otra iglesia y eso es grande, despampanante, con luces, eso le dan de todo. Sillas, wow, acolchonaditas, ¿no? Usted no se quiere parar de ahí. Hermano, yo pertenecía a eso, yo fui parte de eso y yo lo enseñé. Pero ¿sabe qué? Les gusta escuchar fantasía. Repita conmigo, fantasías. Lo emocional. Por eso dice que están casados es con la emoción. Estos hombres le dicen, entonces, ¿qué señal? Versículo 30. Pues haces tú para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¡Wow! El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Él les dice algo que ellos no querían escuchar. Ellos no querían escuchar que era espiritual, que no era algo material lo que tenían que recibir de Jesús, sino espiritual, porque definitivamente ellos no entendían que aunque eran sanos ahora, más adelante ¿qué iba a pasar? Se iban a enfermar, iban a morir. Hasta Lázaro que resucitó Jesús, ¿qué iba a pasar? Se iba a morir otra vez. Pero escúcheme bien, cuando Jesús se levanta y le dice cuál es el requerimiento de ser un cristiano, un hijo de Dios, entonces todos ellos se asustaron. Cuando Jesús se presenta más atrás en el Sermón del Monte, eso es lo que pasa antes en el capítulo 5, les comienza a hablar de las bienaventuranzas. Repita conmigo, bienaventuranzas. Le digo algo, estas son las bendiciones reales, porque las otras son pasajeras. Usted tiene para pagar el arriendo hoy, pero tal vez mañana no. Uy, qué bendición, tengo con qué pagar, pero el otro mes no tiene, o sea que se acabó la bendición. Si la bendición fuera esa, entonces no debería ser así, porque la bendición que Dios da es una bendición permanente. Jesús les habló de las bienaventuranzas y les dijo, escúcheme bien, bienaventurado aquel que es perseguido por causa de la justicia, bienaventurado el que va y padece con el que tiene hambre, con el que está enfermo, con el que visita. Bienaventurado es aquel que es perseguido por mi nombre. Claro, Jesús viene y les habla de todas estas cosas y luego viene y les dice, no, es que el evangelio y el reino de los cielos no consisten en comida y en vestidos, sino en esa paz en su interior, que usted me tenga ahí dentro, en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Cuando Jesús hace esto, mire lo que acontece en el versículo 66. Y mire de una manera tan extraña, San Juan capítulo 6, versículo 66, o sea el 6:66. Mire lo que pasó aquí. Mire lo que pasó aquí. Y no es bueno. Como un indicio. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Atrás. Se estrellaron. Le dijeron, ya no más espectáculo. Ahora sí, vamos a guerrearla. ¿Está dispuesto a morir por el evangelio para ser salvo? ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Pues yo les digo algo, Jesús estuvo al frente de ellos, hizo milagros y proezas increíbles y no creyeron. Y Pedro le dijo, Señor, yo iré y moriré antes de negarte. Y después lo negó. Y como usted dijo, amén. El evangelio es mucho más, escúcheme bien, es mucho más
de lo que yo proyecto en mi boca. El evangelio se ejecuta, es tangible, es real. El evangelio no es un concepto. Vamos a ver la semana próxima, ¿qué día vamos a salir a evangelizar, hermanos? El día jueves tenemos evangelismo, para que se venga preparado. Vamos a salir a la calle a tocar las puertas, lo que ya no se hace. Amén. Haga una carita así, diga, ¡wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico chupar sol! Diga, ¡qué rico tocar la puerta y que nos la estrellen en la cara! Diga, ¡wow! ¡Eso! Gloria a Dios. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Pero Jesús le dice después: esto no es tuyo, esto te lo ha dado mi Padre. ¿Sí ve? Nuestra voluntad y nuestra decisión es hacer lo que Dios nos dice y nosotros decimos amén a todo. Pero cuando vemos las cosas, en efecto, ahí cuando son tangibles, entonces ahí es cuando tomamos una decisión real. Usted puede decir, yo muero por Cristo, pero cuando le digan a usted, niegue a su Dios o se muere, ahí es donde usted toma la decisión. La decisión no se toma antes, es ahí. Pero ¿sabe cómo usted llega a tomar una buena decisión? En ese momento importante de su vida y trascendental, en el que Jesucristo dice que el que me negare, también yo lo negaré con mi Padre. Cuando usted lo trabaja, cuando usted lo lucha, cuando usted lo logra, cuando usted lo ejecuta, cuando usted sale a llevar el evangelio, cuando usted es perseguido por causa de él, cuando usted es capaz de hacerlo. Vamos a ver cuántos hermanos van a venir a hacer evangelismo. Yo sé que hay unos que no pueden, están trabajando. No los voy a hacer echar de su trabajo, no es así. Pero también vamos a ir este próximo jueves a las 3 de la tarde. Y la siguiente semana es el sábado. Una semana el jueves, una semana el sábado. Amén. Para que los que así sí puedan el sábado por la tarde, entonces salimos con ellos también. Amén. Es pensando en ambos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Entonces entendemos algo claro. Cuando ellos vieron que se terminó la emoción, entonces ¿qué pasó? Salieron corriendo. ¿Cuántos eran los que seguían a Jesús? No, multitud, muy bien, multitudes. Jesús se rodeaba hasta de 15,000 personas a su alrededor siendo sanados por él. Y esto no es de extrañar. Hasta habían 10 hombres que tenían lepra y fueron sanados. ¿Y cuántos vinieron a Jesús a darle gracias y a glorificar a Dios? Uno nomás, porque los otros, puro tilín, tilín, y nada de qué, de paletas. Es muy tremendo, ¿cierto? Que usted escuche por ahí, tilín, 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 así como suena cuando van a pasar los carros de las paletas, y uno, uy, qué rico con este sol. Cuando se acerca, ve, dame una paletica roja. No tengo. Así somos nosotros en nuestro interior, vacíos. Prometemos y prometemos, pero al final, nada, no pasa nada. Pero la gente vive en un evangelio vacío y piensan que ese evangelio vacío, emocional, los va a llevar a la salvación. Yo le digo algo, con ese evangelio vacío se va a ir al infierno. Porque ese evangelio no lleva sino a perdición. Ojalá que esta prédica la escuchen muchos personajes, muchos pastores. Ojalá que la escuchen. Porque muchos se levantan a enseñar cosas que a Dios no le agradan. Y ojalá que el pueblo escuche para que salga de ese lugar. Para que no se corrompan más en su espíritu y vivan de emoción. ¿A cuántos el Señor los ha sanado en esta mañana? A muy poquitos. ¿A cuántos los ha sanado? Porque es que la sanidad está en el espíritu, no en el exterior. El exterior se enferma. Dice la palabra que los que hacen la voluntad de Dios son sus hijos.
A Jesús lo vienen a buscar y le dicen: hey, Mesías, Rabí, allá afuera te está buscando tu madre, tus hermanos, tal, y describe a su familia terrenal. Pero Jesús le responde en Mateo 12:50: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Les estaba diciendo: mi familia, la que va a habitar conmigo en el reino de los cielos, no depende de la parte carnal. Hermana, él es tu hijo, ¿cierto? Pues él no va a ser salvo porque es tu hijo. ¿Cierto que no? Muy bien. Los hijos de Dios y la familia de Dios van a vivir en el reino de Dios, solo, escúcheme bien, haciendo la voluntad del Padre Celestial. Pero ¿qué es lo que enseña Jesús? ¿Y qué es lo que me enseñan los hombres? Usted no me tiene que creer nada a mí. Usted tiene que creerle a la Escritura. Porque si me cree a mí, entonces yo soy su ídolo. Pero si le cree a la palabra, a la que el mismo Cristo soltó para usted y para mí, por la cual murió, por la cual le entregó su sangre y que está escrita con tinta de sangre, entonces usted es salvo. Amén. Ahí es cuando la palabra dice que mis palabras te han hecho libres. Yo puedo ser el pastor más super ungido y levantarle la mano y decirle: hermana, en el nombre de Jesús es sana, y ella puede caer sana porque creyó. Pero en su interior ella puede estar muerta. Si no se corrige, ella se pierde y pudo haber sido sana. Porque Dios a veces hace milagros aún en el que no cree, para que haya testimonio. Dios puede hacer lo que quiera, pero aún estos corren y se desvían. Ustedes saben quiénes fueron los que mataron a Jesús, ¿cierto? Su mismo pueblo. A esas multitudes que sanó le dijeron: traigan a Barrabás, queremos a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque ellos querían la vida emocional, porque ellos querían el mundo pasional, querían la vanidad de la vida y no querían sacrificarse por la vida eterna. Jesús regresa pronto. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y cuando regrese necesita una iglesia limpia, santa, pura, perfecta, que llena su vasija de aceite del Espíritu Santo. Y eso se llena en el obrar para Cristo, su voluntad, no la de los hombres. No la emoción ni la vanagloria de los ojos ni de la vida, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Quién vive, mi hermano? Y a su nombre. Yo quiero hablarles de otro personaje que tuvo una separación con dos personas. Y vamos a hablar de Pablo y de Bernabé. Pero también vamos a hablar de Marcos. ¿Cuántos saben aquí quién fue Pablo? ¿Quién fue Bernabé? ¿Quién fue Juan? Marcos. Juan, llamado Marcos, también así llamado Marcos. Vamos a ver, acompáñenme en Hechos, capítulo 15, versículo 36. Y vamos a mirar lo que la palabra nos enseña. Hechos, capítulo 15, versículo 36. Mientras que ustedes buscan, hermano, quiero decirles, hay vacantes para mujeres y hombres que quieran cantar. Necesitamos un coro. En este momento tenemos 2 mujeres que van a cantar. Yo no quiero cantar más, que es que eso no es lo mío. Lo mío es cantar la palabra de Dios. Amén. Eso fue lo que me mandó el Señor. Hay vacantes. No se haga parte del problema, haga parte de ¿qué? De la solución. Hechos 15:36, miremos lo que dice. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. O sea, estaba hablando de todas las ciudades gentiles donde habían predicado. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan y el que tenía por sobrenombre Marcos. Repita conmigo: Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿Sí escucha que hubo un qué? Un desacuerdo. Esa palabra desacuerdo
Es la palabra paroxismo en griego, y significa una disputa, denota incitación, viva discusión, en efecto de irritación, desacuerdo, contención, tirantez. O sea, es una pelea brava. Eso es, Bernabé le decía, yo quiero llevar a Marcos, y Pablo le decía, yo no lo voy a llevar. Yo quiero llevar. ¿Sabes quién era Marcos para Bernabé? Era su sobrino. Resulta que ellos habían estado en un lugar, creo que habían estado en, se me fue. Estuvieron se me fue el nombre. Estuvieron en un lugar donde empezaron el ministerio. Y cuando estuvieron allí estuvo Marcos con ellos. Y estuvo predicando y todo. Pero cuando vio Marcos que todo se había puesto complicado, porque a cada ciudad donde Pablo entraba, le cascaban, le daban duro. Para el que no entienda en otro país qué es cascar, es que le golpean, que le dan duro. Y donde entraba, Bernabé y Pablo eran azotados, aporreados por todos, por causa de la verdad. Porque les decía, apártense de sus vanidades y vénganse al Dios vivo. Cuando Marcos ve esto, dice, hasta luego, nos vemos, tío. Nos vemos, Pablito, Dios los bendiga, que les vaya bien allá en sus azotes. Entonces Marcos los deja. Entonces después Bernabé y Pablo se van a predicar el evangelio a Antioquía. Y se van a todos los lugares gentiles. Y cuando están en este lugar, dice Bernabé, yo quiero llevar a Marcos con nosotros. Pero Marcos tenía varios problemas. Primero, era muy joven, era muy inexperto, era un neófito, ¿sí? Y siempre estuvo ahí, aparecía en la escritura por aquí, por allá, pero nunca lo veía uno metido como Bernabé y como Pablo, o como Timoteo, o como Tito, o como Silas, sino que lo veía ahí como uy, yo sé la palabra, pero vivo aquí, vivo allá. Y resulta que se prenden este par de personajes en la escritura a tener una contención. ¿Sabe qué unió a Pablo y a Bernabé? ¿Sabe cuál fue el motivo del que yo hablaba al principio? Era la pasión por las almas. Repita, pasión por las almas. De Bernabé dice la escritura en el libro de Hechos que era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y quién era Pablo? Otro hombre lleno del Espíritu Santo, llamado a ser apóstol de Jesús. Y ambos estaban movidos, dispuestos a morir por el evangelio. Pero resulta que cuando Bernabé le dice, llevemos a Marcos, Pablo le dice, no lo llevamos. ¿Sabes por qué? Porque él es un jovencito. Porque él nos va a volver a dejar tirados. Él va a volver a dejar la obra. Cuando él vea el peligro y vea que nos azotan, no va a sufrir con nosotros. Y va a ser un mal testimonio del evangelio. Pablo tenía sus razones para no llevar a Marcos. ¿Estamos de acuerdo? Pero Bernabé tenía otros, él tenía misericordia y decía, vamos que él aprende, que lo azoten una vez y compruebe el poder de Dios y verás. Pero ambos tenían sus puntos diferentes. Pero recuerden, estaban unidos Bernabé y Pablo, ¿por qué? Por una pasión por las almas. O sea que este tipo de pasión era buena. ¿Estamos de acuerdo? Era buena, era agradable para Dios. Pero aún estos dos, y Pablo, que escribió en sus cartas que uno no debería de tener contención, ni peleas, ni ira, ni nada de esto, también se levantó a pelear porque era un hombre. Estaban unidos por la pasión. Pero aquí es donde entro a mostrarles algo que pasa en la escritura. En la primera visita a Panfilia y Antioquía, en Asia Menor, ellos fueron echados en la ciudad por los judíos y los gentiles, los sacaron de la tierra. En Iconio, los judíos intentaron apedrearlos por predicar la palabra del Señor y los ahuyentaron de la ciudad. En el norte, en Listra, apedrearon a Pablo y lo arrastraron de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero Pablo les enseñaba a todos. Miren lo que dice Pablo en el libro de Hechos capítulo 14 versículo 22. Hechos 14, 22. Dígale al que está ahí al lado, despiértese. Cristo viene pronto. ¿Y qué tal que lo encuentra dormido, hermano? ¿Ah? Ok. Hechos capítulo 14 versículo 22.
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Miren lo que dice, que permanezcan ¿en qué? En la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas, ¿cuántas? ¿Una? A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Es fácil? ¿Es fácil entrar al reino de Dios? No. Bien dice la Escritura que aún difícilmente el justo se salvará. Son muchos los llamados. Ay, no, yo acepté a Cristo en mi corazón, hermano. Estoy más feliz. Ya soy salvo. Hágale el que está ahí al lado. No, hermano. El hijo salvo demuestra en su interior quién es. Y en su exterior revela el amor de Dios. Amén. ¿Sabe por qué estos se separaron? Porque resulta que es que Marcos también se separó de ellos. Los separó el amor. Repita conmigo, los separó el amor. Miremos, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 hasta el 8. Desde el 4 hasta el 8. Amén. Dice así el apóstol Pablo: el amor es sufrido, es benigno. Paremos un momento ahí. Cuando Pablo escribe estas palabras a la iglesia de Corinto y lo exhorta a Corinto por ser una iglesia llena de dones y de emoción y de espectáculo, y echamos fuera demonios y sanamos enfermos y hablamos en lenguas y profetizamos, y había tanto desorden, Pablo pensó en algo muy claro en su vida. ¿Sabe qué? La experiencia de Cristo. Cuando Pablo comienza a hablar de este amor se le llama el amor ágape. Es un amor que se entrega totalmente hasta poder entregar hasta su propia vida. Y cuando se levanta Pablo a expresar todo esto, solamente estaba viendo el caminar de Cristo, lo que Cristo hizo, lo que soportó, lo que hizo por usted y por mí. Téngalo claro, porque Pablo está pensando en Jesús. Todo lo que Pablo escribió fue porque así se lo mandó el Señor y así lo visualizó él en lo que Jesús hizo con respecto a las relaciones entre personas. Miren lo que dice. Entonces, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Sabe qué se va a acabar? Toda esa parte emocional. Pero el amor, lo que usted hizo por su prójimo, permanece para siempre. Si usted está notando aquí, se lo he dicho a la iglesia muchas veces, el amor no es un sentimiento, no es una emoción, el amor es una decisión. En la Biblia dice que Jesús es amor, que Dios es amor y que nos manda a nosotros a que seamos amor. Significa que usted tiene que empezar a hacer esto. Empezar a sufrir por su prójimo, empezar a amar a su prójimo y soportar todas las cosas, no envanecerse, no buscar lo suyo propio, sino que usted tiene que amar al otro, poner la mejilla y poner la otra. Llevar la segunda milla. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que se separaron de Jesús, esas multitudes, ¿sabe qué los separó? El amor, porque el amor es vivir el evangelio.
Ellos no quisieron vivir el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque les iba a costar tribulación. ¿Sabe por qué Marcos y Pablo no dejaron, o más bien porque Pablo no dejó que Marcos entrara allí? Por eso mismo, porque no tenía el suficiente amor. Él sabía que Bernabé tenía un amor fuerte, que podía morir porque él iba y guerreaba y en las cárceles era echado junto con él. Pero él sabía que Marcos no lo haría, porque todavía era un joven, era un niño. Cierto que nosotros como padres ya hemos vivido muchas cosas y ya ahorita en nuestros momentos daríamos nuestra vida por nuestros hijos, pero un joven no lo haría. Un joven no lo daría, difícilmente daría la vida por su amigo. Y eso se ve hoy. Y más en este tiempo donde la escritura en Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfriará, aún de la iglesia, porque le está hablando a la iglesia. Entonces, lo que dice la escritura es que el amor mismo los separó. ¿Sabe por qué? Porque no quisieron llevar la regla del amor. Todo el mundo quiere ser hermanito, venga. ¿Sabe qué, hermanito? Ay, yo lo quiero tanto, hermanito. Quiero tanto, hermanito, usted supiera. Y hasta lloro con él. Ay, hermanito. Y cuando el hermanito está en dificultad, vaya a ver si lo quiere. Santiago lo dijo. ¿De qué te sirve decirle, hermanito, te quiero mucho, ven paz? Y no le suple las necesidades de su cuerpo. Por eso Jesús dice, vaya, sufra con el que sufre, llore con el que llore, vaya a los hospitales, vaya a las cárceles, vaya allí donde está el enfermo, vaya donde el que está agobiado, el que está necesitado, ahí lo necesitan a usted. ¿Usted lo hace? Usted tiene que empezar a mirarse usted mismo. ¿Quién es usted en Cristo? ¿Usted lo está haciendo? ¿Usted dedica un tiempito, un ratico por ir a hacer eso? ¿O está metido en una iglesia escuchando alabanzas? Gloria a ti, Señor. Y saltando emocionado, mientras que los otros mueren. ¿Ustedes vieron el video que les mandé esta semana? ¿Cuántos vieron el WhatsApp el video que les mandé? De las señales del fin. Niños muriendo de hambre, tirados ahí en el piso. Un niño revolcándose en su último momento de vida, muriendo de hambre. Y una mujer parada acá viéndolo morir y desesperada por el niño. Y usted y yo estamos en la iglesia. Ay, ay, qué palabra, pastor. Gloria a Dios, pastor. Uy, estuvo tan chévere la alabanza, pastor. Salga de su comodidad. Si usted sigue así, se va a perder. Usted no va a ser salvo por estar ahí sentado. Olvido, pastor, es que no estoy enfermo. ¿Qué hace? Pablo lo tiraron allá a un peñasco, golpeado, azotado, y se paró y siguió predicando el evangelio en otro lugar. ¿Este es el evangelio que nosotros predicamos? Su vecino, el que está enseguida, su prójimo lo necesita, salga de su comodidad. ¿Quién lo está apartando de la voluntad de Dios? ¿Quién está cerrando el camino de la salvación en usted? Jesús se lo dijo a los fariseos. Ustedes cierran el camino, no dejan que ellos entren y ustedes tampoco entran. ¿Qué lo está cerrando en su vida? ¿Tiene muchos problemas? Pues Dios dice, cuando tengas problemas, ocúpate de otro. Porque cuando usted se ocupa del reino de los cielos y su justicia, el resto serán añadidos. ¿Amén? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Yo me imagino a Jesús regañándolos a todos en la sinagoga. ¿No ven cómo les decía a los fariseos? Hipócrita les llamaba. ¿Será que nosotros tenemos hipocresía con Dios? ¿Nos estamos limitando? ¿Usted comparte de la palabra que es vida, que es pan, y también comparte del pan físico? ¿Se siente usted que está listo hoy para que el Señor venga y se lo lleve? No, hermano, la iglesia tiene que estar preparada. Ay, no, es que el pastor no hace campaña evangelística, entonces ¿cómo? ¡Oh! ¡Wow! Significa que yo dependo del pastor. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda!
Hay una cosa que hace Dios, y para terminar, hay una cosa que el Señor hace, y es que aunque nosotros cometemos esos errores de separarnos por causa del amor, Dios nos da la oportunidad y nos repara, nos reconstruye, nos levanta, nos alienta, amén. Encontré algo importante en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, no lo busques. Aparece Pablo hablándole a Timoteo de algo que pasaba en ese momento y le dice: solo Lucas está conmigo, ¿sí? Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Quién apareció ahí? Marcos. O sea que Marcos ya había crecido. Es que ya habían pasado como 20 años desde que ellos salieron a predicar el evangelio. O sea que ahorita Marcos era un hombre que ya entregaba su vida. ¿Me entiende? Usted y yo tenemos un tiempo en el que aprendemos y nos vamos llenando de la palabra hasta que llega un día que nos convencemos de que queremos ser salvos. Muchos están sentados allí y todavía no son salvos, porque no se han convencido, porque no lo creen, no creen en Jesús y no hacen la voluntad. Y uno les dice: haz esto, y ellos no, haz esto, y ellos no, haz esto, y ellos no. Hasta que llega el golpe, porque Dios nos prepara probándonos por fuego. Y cuando usted está en el fuego, usted dice: ay, ahora sí entiendo. ¿Qué necesita usted? Una persona se fue de acá de la iglesia. ¿Saben por qué? Una no, se llevó a toda su familia. Porque me di cuenta que ellos pensaban allá que es que el pastor exhortaba mucho, que el pastor regañaba mucho, porque es que querían escuchar la misma emoción que venían escuchando hace 15 años. ¿Ah? Nosotros somos como niños, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo son los niños? Necios. ¿Les están dando garrote? Anteayer cogí a mi hija Camila, a una de las gemelitas mías, y entonces le dije: deja de hacer eso. Ah, bueno, era porque le dije: mamita, cuando pida las cosas pide el favor. Y me decía: agua. Así, pide el favor, agua, pide el favor, agua. Le dije como 50 veces y después cogí la correa, le dije: pide el favor, y me decía todavía: agua. La mandé y la puse delante de la hermana que nos ayuda en la casa, le dije: pídale el favor, y dice: agua, llorando. ¿Sí ve? Y así somos nosotros. Dios nos está hablando y nosotros seguimos ahí. Y le están dando garrote y usted sigue ahí. Así nos levanta Dios. Pero ¿sabe qué? Llega un momento en que el niño crece y ya se da cuenta que pidiéndola así no la va a conseguir, porque ahora le toca conseguirla por sí mismo. Amén. Dios está esperando que usted sea así, que se levante rápido, que ya no sea más niño, fluctuando, sino que se levante en la verdad. Entonces, demuestra a Dios que aquí lo que hace es una obra grandísima. Miren, yo tengo en este tema algo más que encontré en 1 Corintios 9:6, y habla también de que él restauró su relación con Bernabé. ¿Recuerdan que se pelearon? Entonces ya habló bien de quién, de Marcos, y ahora también va a hablar de Bernabé como su compañero. Miren lo que dice en 1 Corintios 9:6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Resulta que cuando ellos van a un lugar específico a predicar la palabra, se levanta Pablo y les dice: miren, yo soy apóstol del Señor y yo podría vivir de la palabra de Dios. Yo podría tener una hermana mía en Cristo Jesús como mi esposa, pero yo renuncio a esto igual que Bernabé lo ha hecho, para no ser gravosos a la iglesia. Y resulta que en este momento, en este preciso instante, estaba Bernabé ya con Pablo. ¿Están escuchando? Estaban juntos otra vez. O sea que habían limado sus problemas, o sea, volvieron al amor, porque ellos lo tenían en su interior. Significa que lo más posible es que Satanás tomó control de ellos. En ese momento se separaron por causa del amor, pero después entendieron que tenían que morir por el amor y se unieron de nuevo. ¿Cómo está usted?
¿Necesita unirse de nuevo al que usted dejó? Yo tengo un tema central y lo que pasa es que es muy largo y yo creo que lo vamos a tener que tocar la otra semana. Pero para hablar de esto tenemos que empezar a hablar de algo importante y es de el divorcio, ¿sí? De la separación, del casamiento, porque estamos hablando de unión y de separación, ¿estamos de acuerdo? Y este tema Dios me lo dio y es para finalizar con esto, pero no alcanzo, es muy largo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos continuar la otra semana con este segundo tema, ¿amén? Pero voy a terminar diciéndoles esto. Acompáñenme en Efesios capítulo 5, versículo 22. Y esto con respecto al prójimo y los esposos. Efesios 5, 22. Y vamos a leer y terminamos. ¿Cuántos se han alimentado hoy de la palabra del Señor? ¿Sabe qué? Yo me acuerdo algo. Mi mamá me daba garrote duro, fuerte. Y cuando me lo pegaba no sentía sino rabia por ella. Ira, me daba ira. Me sentía impotente. Pero quiere que le cuente una cosa, hermano. Hoy no me siento impotente. Sé que todos esos azotes que recibí, todos esos regaños que recibí, me sirvieron en algo en mi vida. Cuando usted está siendo azotado por Dios, recíbalo. En Job capítulo 5, en el versículo 17 dice: por tanto no menosprecies la corrección del Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué es mejor, hermano? Que Dios lo corrija a usted con palabra y que usted enderece sus sendas, y no que lo corrija con azote. Porque lo primero que yo hago para avisarle a mis hijas que les voy a pegar es decirle: corrígete o te pego, corrígete o te pego. Y si no se corrigen, pues reciben, pero ya les avisé, ¿cierto? Es mejor estar avisado. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, repita ahí los hombres: amad a vuestras mujeres. ¿Dónde están los hombres? Amad a vuestras mujeres. Como que les cuesta mucho, ¿o qué? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabe qué pasa cuando usted tiene que amar a su mujer? Tiene que aguantar, man. Hermano, ¿toca aguantar o no? Las mujeres sean honestas. Eso me gusta, hermano. Eso se llama honestidad. Y eso le gusta a Papito Dios. Tiene que aguantarlas. Ámelas. ¿Sabe por qué? Porque el amor, ¿todo qué? Todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre, no se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, no hace el mal. Wow. Entonces, ¿qué dice? Amad a vuestras esposas. Pero lo que le dice a la mujer de los hombres es peor. Dice entonces, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso es que usted tiene que amar a su esposa, porque cuando usted la ama, se la va a presentar a Dios así, la va a soportar. Una de las reglas para la iglesia, porque no vamos a hablar solo de esposos y vamos a hablar de la situación en la iglesia, vamos a hablar de las relaciones personales. Eso lo vamos a dejar para la otra semana. Pero dice en la escritura: soportando las flaquezas de los otros, ¿cierto? Soportando de los unos a los otros, amando a nuestro prójimo. Wow. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Pero mire lo que dice: el que ama a su mujer
Maridos, y hombres también, el que ama a su mujer, no lo escucho. Pedro, yo no lo escuché a usted. El que ama a su mujer, ah, qué chévere. Yo no lo escuché a usted, varón. No importa, pero la va a tener. ¿No la quiere? Ah, es que tiene que ir aprendiendo de una vez. Tiene que aprender a amar a su esposa. Ah, Orlando tampoco. No, es que es bueno. Hágale, hermano. ¿Así mismo qué? Ah, qué interesante esto. Porque es que eso fue lo que Cristo dijo referente a la iglesia. Que tenemos que amarnos los unos a los otros como a nosotros. ¿Sabe qué hizo Cristo? Nos amó a nosotros primeros antes que a Él. Y recibió premio, recibió corona. Y si usted hace lo mismo que Cristo, va a recibir corona, amén. Porque nadie, escuche lo que dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer, ¿qué dice la mujer? Hay muchas mujeres, a la cuenta de 3. Y la mujer, eso es por parte y parte, ¿no? Tremendo. Porque es que ahí hay un problema grande, y es que a la mujer se le impuso esto como uno de sus castigos. ¿Y su deseo será para quién? Para su marido. Por eso es que en la Biblia dice, ame a su esposa. O sea, amarla significa sufrirla, soportarla, aguantarla. Usted toma una decisión, ¿sí o no? Ay, no, pero es que los hombres son tan suavecitos. No, los hombres son unas perlitas. Pero ¿sabe cuál es la situación? Dios se bendiga, mi hermano. ¿Sabe cuál es la situación que Dios le pone a la mujer? ¿Qué dice? Respete. La mujer siempre se va a tratar de levantar sobre su marido. Es algo natural. Está ahí. Siempre va a ser así. Ah, hay mujeres piadosas, como Sara. Y esto no le gusta escuchar mucho a las mujeres. Mi esposa lo escuchó y dijo, ¿usted quiere que yo le diga así? ¿Serio? Sara le llamaba a su Abraham, ¿cómo? Señor. Pero ¿sabe a qué se refería el Señor? ¿Ustedes sabían que marido representa el que toma por dueño a otro? ¿Sabían eso? Pero ¿sabe qué hizo Pablo? No se alegren tanto, esposos, hombres, machistas. Pablo le dice, y el hombre se une con la mujer y la mujer con el hombre, y ella es dueña ¿de quién? Y él, dueño de ella. Pablo dijo, el hombre y la mujer son iguales, una sola carne. ¿Usted se imagina un cuerpo golpeando la cabeza? ¿O se imagina la cabeza golpeando el hombro? ¿Cierto que no? Porque son uno. Hermano, que esa cabeza y ese cuerpo no se separen por falta de amor. ¿Ya entendieron qué es el amor? Por eso es que el tema de hoy era unidos por la emoción y la pasión, separados por el amor. Porque la gente no quiere pagar el precio de Cristo, no quiere pagar el precio del amor, pero Jesús sí lo pagó. Cada paso que dio ahí en la cruz del Calvario, la dio por usted y por mí. Él murió por usted y por mí. Y no lo pensó y no lo escatimó. Él solamente se paró y dijo, voy a morir por él, voy a sufrirlo, voy a guerrearlo, voy a llevarlo en mis hombros, voy a cargar la cruz de su pecado. Ese es el Jesús que nos amó. No fue cualquier pelele por ahí en la calle.
Fue Jesús el que entregó la vida por usted y por mí. Perdón, hermanos. Pero lloro por mi impotencia. ¿Sabe por qué? Porque siento que soy tan poco, que doy tan poco y que ofrezco tan poco. Porque sé que allá esos niños se están muriendo de hambre, aquí mismo en La Guajira. En esas tribus los niños están diciendo: hace semanas que no como. Y como dice ese video, la fruta, un vegetal, es un sueño para ellos. Usted lo tiene, dele gracias a Dios. Tiene problemas, dele gracias a Dios, porque ahí lo tiene. El pueblo de Israel hizo lo mismo, fue insensato. Dios le estaba proveyendo todas las cosas, y mientras se las proveía, ellos estaban quejándose y sufriendo. Bendiga el Señor a su Creador todos los días y salga a hacer por otros. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando usted salga a la calle a amar al necesitado, usted va a entender que sus problemas son nada. ¿Me entiende? Ayer iba por la calle y pasaron dos niños, uno como de 10 años y uno como de 7 años, caminando con unas bolsitas de basura en la mano, sucios, sucios, sucios. Y la gente en el mundo los desprecia, otros los ayudan, pero usted y yo fuimos llamados para hacer algo por ellos. Amén. Ya deje de vivir en sus problemas, deje de separarse del amor genuino de Dios, porque eso es lo que dice Dios en Mateo capítulo 25. Por cuanto me diste de comer, me visitaste, me amaste, me vestiste, me pusiste ropa cuando estaba desnudo, me diste de beber cuando tenía sed y hambre. Entra conmigo al reino de los cielos. Usted no va a entrar ahí por estar ahí sentado, iglesia. Párese de allí, levántese ahorita mismo de su silla, levántese por favor. En esta casa hoy declaramos que todo enfermo sanará y todo